Y continuamos con Síntesis el día de hoy, dándole la bienvenida a Dari. ¿Cómo le va? Bien, excelente, bien, bien. Eso es, estar contento Sí, también. sí, siempre. Ajá. Dicen que el país creció, dice el Banco Central de nuevo. Ah, sí, lo tenemos ahí en ¿Y el en periódico. qué número? 7. Ahí está el listín, mire, ahí lo tiene. 6.7. 6 puntos que yo, ¿cuánto subió el país? 6.7. Creció el país, miren esto. Sí, Y la delincuencia sigue creciendo. también, pero Así todo mismo. está Bueno, porque hay creciendo. más dinero en la calle, los delincuentes van a buscarlo. ¿Pero quién que tiene dinero? O es lo que dice el Banco Central. Pero ven acá, el delincuente no se va a tirar para la calle a robarle a un pobre. O Es a porque robar hay una mucho tarjeta dinero en de la calle, débito. porque el Banco Central dice que hay, entonces se tira creyendo que todo el mundo El anda con delincuente cuarto. está tirándose a ver si encuentra, Una tarjeta de débito. a ver si halla. Está bien. Allá el delincuente anda buscando dinero. Celulares, vainas, que sé yo qué, lo que sea. Es un buen país este. ¿Eh? Un buen país. Donde crece la economía, pero no se refleja en la pobreza. China creció la economía, sacó 400 millones de pobres. No solo no se refleja en la pobreza. ¿Tú sabías no la se cifra le- de China? no se 400 millones de pobres salieron. No se refleja en la mejora de los servicios, no se refleja en la eficiencia en el gobierno. Porque pero está bien, vamos a suponer que los teóricos en economía dicen que el crecimiento económico no es como ustedes creen, que la gente tiene que tener más dinero, no, pero debe reflejarse en que haya un mejor salud, mejor educación, mejor transporte. Mejor seguridad social, mejor seguridad compadre. ciudadana. Yo te pongo dos ejemplos, Dari. Yo te pongo China hace 20 años y China hoy. Sí. China sacó, las estadísticas dicen que sacó 400 millones de personas de la pobreza. Y se percibe. Entonces la gente me dice a mí, me critica, no, porque tú te quieres ir a las grandes potencias que tienen muchos recursos. Me voy a Panamá. Sí, Panamá. Panamá era más pobre que nosotros. Crece menos, pero el índice de desarrollo humano del Y el panameño índice de ingreso por encima del y dominicano. crece menos dígitos que República Dominicana la economía. Es decir, según las estadísticas que presentan la República Dominicana, Panamá crece menos. Claro. Es decir, en términos porcentuales de la Pero economía. Dari, si tú coges el crecimiento dominicano en los últimos 10 años, nosotros hemos crecido 100%. No, y este señor lo tienen como que Juan Pablo Duarte. Juan Pablo Duarte. Este es Juan Pablo Duarte. Este que se le está todo Juan Pablo Duarte, hay que quitarle y ponerlo a él. No, a él hay que ponerle uno donde está la bandera en el centro. Un busto en el medio de la bandera. Este país hay que revisarlo. Porque todos los años crecemos un 7, un 5, un 7. En 10 años ya hubiéramos crecido un 100%. Eso es igual que el millón de pobres que sacaron de la pobreza. Cada vez que van un 27 de diciembre o un 16 de agosto a dar el presidente a dar sus memorias, hay un millón más afuera. Pero no vamos a abrumar el invitado con todas estas cosas, no, Es verdad. para que no se nos Y más que es mi amigo. para que después no quiera venir aquí. Más que es mi No, amigo. no, Con pero to- está bien, no, pero con- ustedes con tienen to- su con to- derecho con ahí todo de esto hacer lío, su cualquiera comentario. cualquiera no viene a escuchar todas estas cosas. No es verdad. Y menos tan temprano. Pero Un hombre sí, que tiene que abrir una cabeza ahorita. Ahorita siempre tiene que estar, Que hablando de eso, siempre tiene que estar ahorita hay un cuento lúcido por ahí. y tranquilo. tú viste la historia por ahí que hay de un mecánico de taller, que un neurocirujano, y aprovechando que está Papaterra aquí, se le presenta con su carro y le dice, mira que el carro está sonando algo en el motor. Entonces el mecánico le abre el bonete, le destapa el motor, le limpia adentro el motor y está metido, pum, 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 pan, le arregla el carro. Y le dice al neurocirujano, a la verdad que la vida es injusta. Y el doctor le dice, ¿pero por qué? Me dice, yo he abierto el cerebro del carro, le he arreglado el carro y su cerebro, y lo que gano son una cosita así. Y usted que hace lo mismo que yo, se gana todo el dinero del mundo, dice el neurocirujano. Trate de hacerlo con el motor prendido, para que usted vea si es lo Usted ve así, mismo. Claro. métale la mano al motor. Métale la mano con el motor prendido para que usted vea. muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Le damos al doctor Papaterra, José Papaterra. Él es neurocirujano. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo está usted? Muchas gracias, buenos días. Qué bueno tenerlo con nosotros. Doctor, Y sobre todo este tema. Yo como neófito, ¿verdad? A ver. En tema médico. ¿Cuál es la especialidad? Neurocirujano. ¿Qué es lo que ve el neurocirujano? Es decir, ¿cuál es la especialidad? ¿Cuál es la parte del cuerpo? Es fantástica, es emocionante. Realmente nosotros tratamos lo que es el cerebro, el sistema nervioso central completo, el cerebro y los nervios.
nervios espinales y nervios periféricos. Como él es tan neófito, yo le voy a hacer una explicación en dominicano, porque todavía él siguió sin entender. Ellos trabajan con la caja de breaker. Ok. Es una persona que perdió el Si tino. tumbaron el breaker que no es, te quedaste chueco de un brazo. O no habla, o un ojo para abajo, un ojo para arriba. Es decir, cuando una persona dicen que cayó en coma, que es el cirujano, el neurocirujano que va a ver qué es lo que hay ahí. Regularmente, sí. Y porque- primero él determina si hay una cosa o lo demás es... Exacto, hay lo que se llama enfermedades neurológicas que no son quirúrgicas. Y nosotros tratamos las enfermedades neurológicas que son quirúrgicas. Y entonces es verdad que entonces el cerebro es el que manda señal para todos lados, ¿verdad? Pero Efectivamente. Y entonces cuando falla una parte esencial del hombre, que el cerebro, eso es que el cerebro nos ¿De manda qué te está hablando? una parte esencial, el doctor me entiende, que nosotros Sí, manejamos un lo lenguaje, entiendo. Esto no tiene nombre a las 7 de la mañana. Explíqueme, doctor. cuando explíqueme, falla, sálveme. cuando falla esa parte, ¿eso es neuronal o puede ser físico? Neuronal va a ser del golpe que le vamos a dar. Básicamente Sí. no es neuronal, es algo físico, es algo muy periférico. Nosotros tratamos básicamente lo que es central, pero tiene un componente psicológico muy grande. Ese dato tú no lo sabías. Claro que sí. Que no. Pregúntale a Ruby Pérez. Pero bueno, no, todo lo que es la neurocirugía, que tiene que ver inclusive no solamente con el movimiento, tiene que ver con el habla, tiene que ver con la inteligencia, tiene que ver con la vista, tiene que ver con todo, absolutamente, ¿no? Es como decía el doctor, el centro de operaciones. Así que Doctor, realmente es la importante. medicina en nuestro país se ha desarrollado mucho, gracias a Dios. Sí, La neurocirugía, la ortopedia, la oftalmo, yo diría, y la cardiología, yo diría que han sido de las especialidades que más se han desarrollado en nuestro país. Porque gracias a ustedes que han venido a tener entrenamientos y han mantenido esa actualización, pues han podido conseguir que enfermedades que antes eran intratables en nuestro país, hoy en día pues puedan ser tratadas y puedan ser curadas y puedan ser manejadas. Y una de ellas, hablando de cerebro, es que yo le tenía una pregunta. Toda la vida me han dicho que Mohamed Ali adquirió el Parkinson por la cantidad de golpes recibidos. Yo, así como Dari es un neófito, yo soy otro neófito en la neurocirugía. Tenía entendido que el Parkinson era por una disminución de la dopamina, de la producción de la dopamina a nivel cerebral, sí. que no curaba porque no hay cómo introducirle la dopamina al cerebro. ¿Qué en verdad es el síndrome de Parkinson? Y si puede ser adquirido, y le hago la pregunta porque en estos días Mayweather, el otro boxeador, estaba tratando de volver y yo decía, caramba, va a terminar como Ali, con un Parkinson, con tanto cuarto y con un Parkinson. ¿Qué de real puede ser que por un trauma tú tengas Parkinson? Muy buena pregunta esa, ¿sí? Sí, Yo sé realmente vamos a definir lo que es la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad degenerativa que su etiología no es conocida. Cuando sabemos de dónde viene la enfermedad, entonces ya no es enfermedad de Parkinson, sino, como bien dijiste, un síndrome parkinsoniano. Los síndromes parkinsonianos conocemos lo que es la etiología. Sabemos de dónde viene el síndrome. En el caso de Mohamed Ali, ya no era un Parkinson, sino un síndrome parkinsoniano, porque sabíamos, como hay una teoría que habla de eso, que los microtraumas repetidos pueden alterar lo que es sería el pathway de la dopamina y producir el síndrome parkinsoniano. Ahora entendí. La dopamina no le llegaría al cerebro porque los conductores de llevar la dopamina al cerebro por los microtraumas no llegarían como deben de Básicamente es diferente el mecanismo. Se produce una disminución de la producción de dopamina. Entonces el Parkinson es complicado en el sentido de que cuando tú das dopamina sintética, el organismo, el cerebro se va acostumbrando a esa dopamina y hay unos bloqueadores de la dopamina a nivel periférico que captan toda la dopamina que llega antes de llegar al cerebro. Wow. La verdad que quien nos inventó sabe lo que hizo. Y después Sí, me dicen ¿verdad? a mí que fueron los extraterrestres. No, Pero ¿y cómo? no. ¿Y cómo? Perdón, doctor, cuando hablamos de síndrome parkinsoniano, que puede ser
por golpes, puede ser un solo golpe que pueda, por ejemplo, un accidente de vehículo, una cosa así, un solo golpe que pueda producir el síndrome parkinsoniano. No, en ese caso, porque hay varias causas para producir el síndrome parkinsoniano. En el caso de un trauma, tienen que ser microtraumas. Okay. Por ejemplo, en mi experiencia, yo tengo pacientes que han desarrollado con un síndrome parkinsoniano luego de haber sufrido un infarto cerebral. Porque después del infarto disminuyó la producción de la dopamina. Se altera la vía. Correcto. Cuando ya tenemos, normalmente, en medicina, hoy en día las máquinas están casi sustituyendo al hombre en diagnóstico, no en tratamiento. ¿Hay algún diagnóstico, algún pedido que uno haga, hazte una radiografía, hazte una oreja para arriba, una oreja para abajo, que pueda decir si yo, Dari, Marcela, cualquier persona va a sufrir de Parkinson en el futuro? La historia clínica, en algunos casos, porque el Parkinson hay una variedad de Parkinson que puede ser hereditaria y tiene un componente genético. En ese caso tú tendrías que hacer estudios genéticos, pero no hay un método diagnóstico que te va a decir esta persona va a sufrir de Parkinson. Ni me va a sospechar de que en el futuro básicamente rigidez, falta de fuerza, falta de equilibrio en una historia clínica que uno va a ver, o algo genético. Algo genético. Cuando aparecen los síntomas, ya es porque la enfermedad está instaurada. ¿Esto es una enfermedad de jóvenes o adultos? Es una enfermedad de adultos. Ahora bien, nosotros en Clínica Cruz y Minian hicimos un trabajo de casi 15 o 20 años con pacientes de Parkinson, y ahí pudimos ver que la edad, que antes era sobre los 50, 60 años, ha disminuido considerablemente. Tanto así que hay personas de 40 años que han sufrido de Parkinson. Hay un actor famoso, creo que era el que actuaba en Volver al Futuro, sí. que le dio muy joven, sí. que le dio muy joven, y de hecho ha tenido que dejar. ¿Y hay alguna razón para que esto la evolución de la enfermedad vaya disminuyendo con la edad? Hay muchas razones. Lo primero es que la sociedad se ha alejado de lo que son lo que es la buena higiene de salud. Antes uno se comía un huevo y no era un huevo que tenía algo sintético. Sí. Ahora todo es sintético. Bueno, ahora lo están haciendo en China hasta plástico. Exacto. ¿Tú lo viste? Sí. Tú lo abres, lo cocinas y son plásticos. Entonces eso, sumado a un medio ambiente que ya no es un medio ambiente agradable, sino un medio ambiente hostil, influye la alimentación, el medio ambiente, todo esto influye en la aparición del Parkinson. Y es un dato interesante. El paciente de Parkinson que tiene temblor, si está tranquilo, si está en reposo, cuando la enfermedad va iniciando, no tiembla. Cuando tú lo sometes a un estrés, empieza el temblor. Y una cosa. ¿Estrés físico o psicológico? Los dos. Hablamos de temblores, justamente, que es lo que se ve, el fenotipo, digamos, de la enfermedad. Cuando hay un temblor, una falta de coordinación motriz fina. ¿Hay alguna otra cosa que conlleve esta enfermedad? ¿Puede haber algún daño en algún órgano o es solamente motriz? No, es solamente motriz, no. Muy buena pregunta. El Parkinson, en lo que es la parte motriz, tiene lo que es la rigidez, la espasticidad, la disminución de la marcha, la postura específica que tiene el paciente de Parkinson. Y se va degenerando. Y va degenerando. Okay. Pero la parte, dentro de lo que es el espectro de la psicología, el 20% de los pacientes de Parkinson desarrolla demencia, el 50% desarrolla depresión. Y doctor, ¿y hay suficiente centro aquí de atención a ese tipo de enfermedades? Es decir, los hospitales, clínicas privadas, ahí atienden. Bueno, el médico de primera línea para trabajar con los pacientes de Parkinson es el neurólogo. Y aquí hay neurólogos excelentes dedicados solamente al Parkinson. ¿Hay centros especializados para eso? No hay un centro específico, pero sí en cada centro que hay neurólogos se puede tratar el Parkinson. Ahora bien, los neurocirujanos tratan el Parkinson, no tratamos el Parkinson. Por ejemplo, yo trato el Parkinson porque hice una subespecialidad en cirugía funcional y trastorno del movimiento. Entonces los neurólogos nos refieren a nosotros, los pacientes que ya están tratados desde el punto de vista medicamentoso y no responden al tratamiento. Entonces van donde el neurocirujano para nosotros mejorar la calidad de vida. Ahí quería llegar.
Sabemos que el Parkinson hasta hoy no se cura. Paciente llega con inicio de Parkinson, lo diagnosticamos, hacemos una buena historia clínica, vemos que tiene Parkinson. Medicación. La medicación que tenemos entonces es paliativa, no curativa, o sea, es algo que te va a mejorar la espasticidad, te va a mejorar el equilibrio, te va a mejorar la marcha. Realmente el objetivo en la enfermedad de Parkinson no es la cura porque no se ha llegado a ese punto, y como una enfermedad degenerativa, las enfermedades degenerativas no se curan, son enfermedades que van aumentando con el tiempo, con los años. Ahora, el objetivo es mantener al paciente independiente, el paciente que pueda hacer sus actividades diarias sin necesitar la ayuda de otros. Quirúrgicamente, me recuerdo, vino un muchacho de Brasil, Vidó creo que es. El doctor Vidó, sí. Vidó cuando llegó del Brasil, pues hablaba de que había un acto quirúrgico que hacía, que entraba y topaba o retiraba o cicatrizaba algún lugar específico en el cerebro. ¿Da mejoría realmente esto o eso es dentro de algo que no tenemos salvación o curación? Vamos a hacer un intento de que tú mejores. Definitivamente, casualmente el doctor Vidó y yo hasta el momento somos los médicos que estamos haciendo cirugía de Parkinson. Hay dos tipos de cirugía de Parkinson, la cirugía ablativa y la cirugía de implantes. La ablativa es una cirugía donde tú llegas al tálamo o al pálido. De los ganglios basales. Ganglios basales. Exactamente. Y produces una lesión por radiofrecuencia. Esta lesión por radiofrecuencia, el éxito mayor que hay es la disminución o eliminación del temblor. Esto puede durar 10 años hasta toda la vida del paciente. La otra cirugía es la cirugía de implantación de electrodos, o DBS, como se dice en inglés, donde tú metes un electrodo en ambos lados de los ganglios basales, como usted bien dijo, y esto se conecta a una pequeña batería. Como un marcapasos. Como si fuera un marcapasos, y también te sirve para regular la intensidad de corriente que esa batería lleva al cerebro. Okay. Porque en realidad todo en nuestro cerebro funciona con impulsos eléctricos. Sí. Entonces, esta cirugía tiene ventajas sobre la otra, sobre la ablativa, porque tú no estás quitando nada del cerebro, tú estás poniendo algo, cuando haya alguna complicación lo puedes sacar y ya. Tiene la desventaja del costo. Estamos hablando de 2 millones de pesos por cirugía. Wow. Ay, mi madre. La otra cirugía te cuesta 10 veces menos que esta. La ventaja de esta es que tú lo puedes sacar cuando necesites y tú puedes modular la corriente eléctrica según vaya evolucionando el paciente. Los resultados de ambas cirugías son excelentes. Y la ablación es más barata, me acabas de decir. ¿Se pudiera hacer por Gamma Knife, ya que tenemos el Gamma Knife aquí en el país? Sí. Se necesitan programas muy particulares para esto. De hecho, el Gamma Knife se inventó en los años 50, lo inventó Lars Leksell, fue para tratar pacientes de Parkinson. Es interesante saber que los pacientes, la cirugía funcional empezó con el tratamiento del Parkinson y las neuralgias del trigémino. Y eso empezó por los años 40, 50. Esa cirugía se viene haciendo desde hace décadas. Okay. Doctor, ¿hay alguna relación entre el Alzheimer y el Parkinson? No, lo que hay es una relación entre el Parkinson y la demencia. Bueno, porque hay un 20% de los pacientes de Parkinson que caen en demencia o terminan en demencia. Eso es así. Doctor, el futuro del Parkinson. Bueno, se han hecho muchos avances en lo que es el diagnóstico, en lo que es el tratamiento, y lo que nosotros tratamos al darle al Parkinson son soluciones, como dije anteriormente, para que el paciente pueda vivir de la mejor forma posible, que pueda ser independiente hasta lo más posible. Pero no hay una luz en el túnel todavía de que va a aparecer una aspirina que va a curar el Parkinson. Como dije anteriormente, no la hay para ninguna de las enfermedades neurodegenerativas. Okay. Bueno, doctor, sabemos que usted se ha dedicado una vida a trabajar en neurocirugía, principalmente hizo su especialidad o su subespecialidad en Parkinson. Pero yo quería hacerle una pregunta. En nuestro país, la parte del neurodesarrollo, ¿cómo va? Una pregunta que me agrada mucho, porque nosotros hace aproximadamente 2 meses hemos fundado un centro que se llama Centro para el Diagnóstico y Tratamiento
de trastornos del neurodesarrollo. En este centro nosotros hemos hecho lo que se llama un tratamiento multidisciplinario, donde se tratan a los pacientes, lo trata un psicólogo clínico, lo trata un neuropsicólogo, lo trato yo como neurocirujano y neurólogo, y lo trata un terapista, no vamos a decir laboral, un terapista escolar. Regularmente trabajamos con una población de niños. Nuestro objetivo es poder tratar a estos jovencitos, a estos niños, con la finalidad de evitar que estos trastornos pasen desapercibidos, lo cual llevaría a estos niños o la adicción cuando sean adolescentes o a delinquir. ¿Y cuáles son esas afecciones neurales? Del neurodesarrollo. Exactamente, que están tratando. Nosotros tratamos ciertos pacientes de lo que se llama el espectro autista. Autista, dislexias también y demás. Sí, tratamos también lo que es el síndrome por ¿De déficit Asperger? de atención. Sí, el Asperger también. Ajá. Tratamos lo que es algunos tipos de ausencia. Okay. Tratamos el síndrome de hiperactividad. Y eso que usted acaba de decir, perdón, doctor, Sí. este tema me entusiasma muchísimo. Cuando habla del síndrome de déficit de atención, Ajá. y me va a corregir usted, porque en la época suya, que es más viejito, no se lograba, o mejor dicho, en las escuelas no se diagnosticaba. Ahora yo veo que ese diagnóstico Es de común. los profesores es común, inclusive sugiriendo medicación. Bueno, porque en aquella época el bullying no existía y el que tenía el síndrome era el burro del curso. Este muchacho sí es burro, no aprende, por más que le decimos, y lo tenemos en clase particular, y la profesora pone empeño en él, es un animal, y no había cómo hacer el diagnóstico de que no era que el muchacho era burro, que no era que el muchacho era bruto, era que tiene un problema del cual... Ok, no es que ahora hay más casos o que quizás los profesores No, ahora puede exagerando haber, un y me poquito. corrige, Papaterra, por favor, más diagnósticos bien hechos. El punto es que ahora en las escuelas y en los colegios hay un psicólogo Ajá. escolar. Cuando el profesor entiende que ese jovencito, ese niño no está rindiendo, lo manda al psicólogo. Y el psicólogo hace el diagnóstico, o por lo menos piensa en el diagnóstico. Ok. Y ese paciente es referido a otros centros. En el caso nuestro, nuestro tratamiento es muy particular, en el sentido de que es multidisciplinario. Y como tratamos al paciente con medicamentos que no son estimuladores del sistema nervioso central, sino que son reguladores del sistema nervioso central. Y eso de verdad ayuda, porque en mi época, aunque tú entiendas que es un poquito más atrás que la tuya, habían psicólogos, o sea, había un cura con una sotana y una soguita, que entonces cada vez que te salían las notas en rojo te daba 2 Una fuetazos. regla. Más nada, o sea, Bueno, cuando yo estudié en un colegio católico y el director era un cura, y entonces él tenía un método muy eficiente, y era que tenía 1 metro de lo que usan los sastres, y cuando tú hacías algo malo, te que eran decía, como de 1/4 de pulgada de ancho. Había que Una poner las regla de manos así. madera. Ay, Claro. no, había no, que no. poner las manos así, y él te Yo- trataba con... el mío daba con una... ¿Tú has visto los curas que andan en sotana con una soguita? Sí, Y en la la, punta correa. en la punta tenía un nudito la soguita. Y cuando hacía así que te daba, coño. Pero, Pero bueno, pero aprendimos. ¿qué porcentaje tenemos para nosotros? Porque la cantidad de niños que tenemos con déficit de atención en el país es muy alta. Y me corriges, fuera de que sea un problema del niño, yo entiendo que el déficit de atención es adquirido también en muchos casos. Aunque ustedes científicamente me digan a mí que no, la gran cantidad de problemas intrafamiliares que hay, de divorcio, abuso de eso con la madre, falta de cuarto, competencia económica de que mi amiguito tiene y yo no tengo, pues los niños se trancan. Y no voy a estudiar, y no asimilo, y tienen tanto problema en la horas cabeza. y horas frente a la televisión con los Exactamente. juegos electrónicos. Eso pudiera ser ayudar al déficit de atención primaria. Yo diría que eso es un factor precipitante de lo que aparezca el síndrome, el trastorno. Si tú no tienes las condiciones genéticas para desarrollar eso, no la desarrollas.
Ahora bien, el hecho del estrés en familiar, la situación económica, eso es lo que hace que hace que tú puedas desarrollar eso con más facilidad. Y una pregunta. Las condiciones genéticas, tú me dices, para tener el síndrome de abstención, ¿se cura? Porque los niños nada más hablamos de déficit de atención en la escuela. Desde que salimos de la escuela, ya nadie tiene déficit de atención. Sí. No, desde que salimos de la escuela, los niños que han tenido déficit de atención o son los adultos que no tienen una vida laboral productiva, o son los adultos que delinquen, o son los adultos que tienen problemas para relacionarse, problemas graves, divorcios, separaciones muy traumáticas. Sí, lo que es el síndrome de atención y lo que son los trastornos del neurodesarrollo, si no se tratan en la niñez, van a tener repercusiones en la adultez. Entonces, podríamos pensar que aquí se está exagerando con el síndrome de atención, del déficit de atención, porque tú vas a las escuelas... ¿Con el diagnóstico o con si establecer que los psicólogos están exagerando que cualquier carajito que no esté asimilando bien la cosa, o sea, hiperactivo, no sé si me entienden. Sí. Es que en todas las escuelas, en todos los grupos sociales, tú oyes, no, porque el hijo fulanito tiene síndrome de atención, el hijo fulanito tiene, como dicen en inglés, Didi, qué sé yo, qué cosa. Entonces, todo ahora es como una moda, eso es... Por eso lo decía, entonces, por eso lo preguntaba. ¿Será que se está haciendo un diagnóstico mal hecho o es que realmente existe esa gran cantidad? Porque si existe esa gran cantidad, se fuñó República Dominicana. Es que no es solamente en República Dominicana, en Estados Unidos hay un alto nivel de lo que se llama trastorno de neurodesarrollo. Y nosotros como sociedad también tenemos un alto nivel de trastorno de neurodesarrollo. Ahora bien, ¿qué hacemos nosotros en el centro? Nosotros no vamos a tratar lo que son los síntomas, sino nosotros tratamos lo que es la etiología del síntoma. ¿Por qué viene el síntoma y cómo mejorar ese síntoma? Pero sabiendo de dónde viene. Esa es la diferencia. Doctor, pero el déficit de atención estaría vinculado a que las familias, por ejemplo, el tema productivo ha hecho que las familias tengan que laborar a papá y mamá y que el niño tenga que ser atendido por otra persona o que no tenga la atención del padre de manera adecuada, o eso puede ocurrir indistintamente de esta situación? Indistintamente. Porque es genético, ¿verdad? No necesariamente genético, puede tener causas genéticas. Y cuando me refiero a causas genéticas, por ejemplo, un niño sindrómico definitivamente tiene un déficit de atención. Un niño con algún otro tipo de alteración genética va a presentar déficit de atención. Por ejemplo, vamos a decir, antes se llamaba retraso mental, ahora se utiliza la debilidad mental. Estos niños necesariamente tienen trastorno del neurodesarrollo. Y esa obsesión por estar frente a los juegos electrónicos, a una tablet, al celular, al Xbox, a la Play y demás, horas y horas y horas, y que se aíslan del mundo que los rodea, ¿puede llegar a generar un problema? No, esa pregunta me gusta mucho para poder explicarte. El niño que tiene un déficit o un trastorno del neurodesarrollo es un niño que está pensando, y siempre está en una gran actividad de pensamiento. Como la lucecita de la computadora. Siempre, está en búsqueda siempre. Eso no lo deja tranquilo. Cuando usted le da una tablet, le da un juego, él quiere llegar hasta el final. Porque hace que su atención se dedique a eso que tiene delante. Y ese niño que tiene ese déficit de atención generalmente es hiperactivo por ese pensamiento acelerado. Regularmente, sí. Es que no lo deja. Pero entonces, doctor, pensar. ¿La tablet sería entonces un tratamiento? No. La tablet no sería un tratamiento. Para los padres. Pues digo yo, partiendo de que, por ejemplo, para los padres. Cuando están en inactividad, ellos están buscando. Pero cuando usted le entrega el aparato, ellos como que se concentran, entonces bajan los niveles y se enfocan. ¿Cuál es la diferencia? Pero eso no es un tratamiento, es como dice ella, no es un tratamiento, es una mejoría para el padre, es un descanso para el padre. Ok, y una pregunta. Por eso que le dan si puede concentrarse con la tablet, ¿por qué no se concentra con un libro? Por cuestiones de interés, sobre todo. La tablet necesita mucha concentración, fijarse mucho. Es una alteración membranal. Cuando la membrana no está estabilizada, el niño no puede controlar cosas. Es lo mismo que lo que es la significación. El niño
Tú le hablas y no entiendes lo que le estás hablando, porque su pensamiento va muy rápido. Y no Y en podría... el caso del Asperger, que tienen ciertas obsesiones con No, algo pero para llegar a la antes de- perfección. antes de entrar ahí. Ok. Y ese aceleramiento en el pensamiento, ¿no podríamos confundirnos con un genio? Sí. También es muy buena pregunta. Sí. La mayoría de los niños que Tenemos nosotros... un genio ahí en potencia y En lo estamos potencia, le estamos dando una tabla dando para la que tabla se para que mueva. se... La mayoría de los niños que nosotros Tienen tratamos en una el centro inteligencia superior. tienen altísimas calificaciones, altísimas calificaciones. Ahora, hay un trastorno de membrana que no lo permite ajustarse a lo que es la realidad. Y que su inteligencia emocional no llega a ser lo mismo que debería. Exacto, Justamente por son esa... niños que tienen mucha dificultad para poder relacionarse con los otros. Mucha dificultad. Y esto es vinculado al autismo también, doctor. Sí. El autista tiene también esa característica. Autismo, Asperger, Son- todo Por lo que eso- tiene que por ver eso con lo que que es decía- trastorno yo del quería- neurodesarrollo. Quería hablar del Asperger porque también tienen esa obsesión, pero esa obsesión los lleva a la perfección. Sí, sí. A la perfección en no lo le que permite, hacen, Lo que ¿no? no le permite es tener una buena Socializar. interrelación con los otros, con sus pares. Y le voy a hacer una pregunta, como dicen por ahí, le voy a robar una consulta. ¿Es posible que esos rumores que hay en el ambiente deportivo que dicen que Lionel Messi tiene Asperger, ¿es posible que sea un Ya paciente de sabía Asperger? yo por dónde venía ahí. Difícil de poder hacer un diagnóstico, pero hay características, como por ejemplo enfocarse en algo muy específico que se relaciona con el Asperger. ¿Usted tiene su talonario ahí, doctor? ¿Perdone? Su talonario ahí. No, porque eso es importante. ¿A qué le pase? Es Le impo- pase- no, es le importante pase su porque factura de una vez. pues de pronto al decir nosotros, neófitos al fin, que creíamos que Lionel Messi podía tener ese síndrome, el síndrome de Asperger, estábamos hablando pavadas, pero el doctor dice que puede ser. No, yo digo que hay que evaluarlo. Claro, pero Y que puede ser, no hay- que es. Bueno, no digo que sea, pero para poder decir algo así hay que evaluarlo, Claro, hay que tomar en cuenta. claro. Pero básicamente estos síndromes como el Asperger se diagnostican en la niñez. El niño tiene un patrón de conducta muy específico. En la adultez tú puedes notar rasgos, pero no necesariamente sea Claro. el... Pero Él tuvo trastornos de crecimiento, eso sí está establecido, pero no de Asperger. ¿Y es posible que una persona con esa condición tenga, logre esa actitud de Es que que tiene... llegan a la perfección de lo puede que hacen. lograrlo. Lo que es imposible es que se puedan relacionar con los otros. Bueno, Pues pero ya sabemos que no es Messi porque- no lo tiene, porque él porque se Messi no ha relaciona. llegado a la perfección, entonces Messi no lo tiene. Y además tiene Ya lo buenas sabemos. No nos vamos a meter relaciones ahí, con sus doctor, padres. que Eso. es una discusión ahí. Doctor, ¿tenemos algún tipo de estadística en el país con relación a la incidencia del Parkinson? De Parkinson, Sí. no. Ni de No hay- Parkinson ni de trastorno del neurodesarrollo. No hay una estadística de decir que de la población de República Dominicana hay un tanto por ciento, no tenemos No, nada. Mira, lo hay. en el día de ayer o antes de ayer, no recuerdo, yo tuve una niña que me trajeron de San Pedro de Macorís, que después que yo la evalué por un problemita que tenía en las piernas, caminaba con las piernitas con rotación interna, pues en lo que me puse a explicarle a los padres lo que yo entendía que podía tener la niña cogió el celular del padre y empezó a dar vueltas en círculos con el celular. Yo me puse a observar a la niña, que era hiperactiva total, y en lo que yo hablaba por el rabito del ojo, pues la iba viendo, y pues no me aguanté y le dije a los padres, ¿esa es la actitud de la niña todo el día? Me dijeron que sí, y yo les sugerí que vieran a un neurólogo, porque podría tener algo de Down, algún síndrome. Entonces, una de las dudas que vino fue, y la pena es que es hoy que te estoy viendo, que no hay donde llevar un niño con síndrome de Down, no hay centros, o los hay y no los conocemos. ¿Es así esto? Hay centros donde llevar los niños con este problema. Lo que nosotros hablamos, lo que yo puedo hablar del centro que nosotros hemos hecho, es que es un centro especializado en este tipo de problemas.
solo nos dedicamos a ese tipo Pero de háblame problemas. un poco de tu centro, porque estamos en la televisión y es algo que Sí, los pues, padres que tienen problemas se están volviendo locos y tienen que ir donde el vecino o donde Dari le diga. Y ni Dari ni el vecino saben sabemos. dónde tenemos que mandarlo. Entonces, generalmente el dominicano, ¿cómo recomienda al médico? No, yo fui donde fulano, ese hombre es más buena gente que el carajo, vete allá. Entonces, ¿qué es tu centro? ¿Qué podemos encontrar en el centro? Nosotros vamos a encontrar un personal calificado donde se van a tratar desde el punto de vista multidisciplinario, el punto de vista holístico, este tipo de trastornos. Como dije anteriormente. Desde niños hasta adultos. Exacto, sí. Okay. Nuestro enfoque básicamente es en niños, pero tratamos adolescentes, tratamos adultos. Es decir, síndrome de Down, déficit de atención. Déficit de atención, hiperactividad, algunos pacientes con el espectro autista, dificultad para relacionarse con los demás. ¿Cuántos niveles de espectro autista hay? Muchos. Muchísimos. Ahora mismo no les sabría decir. Ahora, debe pero ser muchos. interesante ir a un centro con niños hiperactivos. Sí, Y tú y encontrar tú 10 encontrar niños niños ahí, hiperactivos. Nosotros tenemos... Debe ser una cosa. 10 científicos ahí inventando. Sí, nosotros tenemos en el centro lo que se llama el hospital de día, que es una Ajá. sala donde viene el niño, viene a jugar, viene a interactuar con psicólogos especializados, y nosotros ahí vamos haciendo una evaluación, una observación del niño, y vamos viendo el tratamiento que le estamos dando, cómo va funcionando con el niño. Okay. Y eso lo cubren las, Ahí- las ahí- ARS. Es una pregunta que a los médicos no les gusta hablar mucho. Lamentablemente no, y me alegro de la pregunta. Ahí se porque- complica. Sí, pero nosotros estamos haciendo algo muy importante. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos dando en este centro unos precios muy bajos y estamos tratando de enfocarnos, de llegar a una población de clase media baja y definitivamente pobre, donde estos niños pasan inadvertidos. Es decir, cuando usted tiene un padre profesional y ve a un niño con un déficit de atención, usted lo lleva al psicólogo, lo lleva al Sí, neurólogo. pero un padre sin intrusión puede pasar Cuando, esa como presión. decía el otro Jacín, cuando ves un niño que no funciona en la escuela, tú lo amenazas, le das golpe. Sí. Cuando el niño es hiperactivo, también lo amenazas No, y y, le das no golpe. y no sabe que Y tiene no lo una- llevas al centro donde debes de llevarlo. Entonces estos niños, como dije anteriormente, van a ser adictos, van a delinquir y no se van a insertar bien en la sociedad. ¿Y cómo se financia entonces el centro, doctor? Si tienen esos bajos costos. Con eso- bajos eso- costos. eso- Nosotros estamos tratando ahora de conseguir lo que se llama el apoyo de las ARS para poder tratar a estos niños. No, y están trabajando como los chinos, porque donde están ubicados por la Cruz Miniame. en dijiste. Cristo Estamos Rey. al lado de la En- Cruz Ahí en, Miniame. en Es Cristo un, Rey. es un enclave social ahí que Están usted trabajando como los chinos. Bueno, van a tener pacientes van a tener. Cobrando poco, pero con muchos pacientes se llena el buche también grano a grano. Sí, lo ideal es que nosotros podamos conseguir eso, trabajar con las ARS y algún tipo de ayuda privada o gubernamental. Para Y poder el tema de la desarrollar ese ARS, ¿lo definen las ARS o debe intervenir la superintendencia y establecer esas condiciones en los catálogos de... Esa es una condición directamente que tenemos que negociarla con la ARS. Ok. Déjame decirte una cosa, Dari. Sí, sí, Las ARS, como se dice en el vulgar dominicano, no cogen corte. no cogen esa. Ellas hacen Como lo dicen que les los dé la tigres, como gana dicen los y yo tigres. apruebo a Cementos Panam y no te apruebo a A Síntesis. el celular negro. No, a Síntesis hay que aprobarla. ¿Qué tú quieres? No quiten el cheque. Entonces, las ARS aprueban lo que ellas entiendan que le conviene. Y entonces la superintendencia, ¿qué es lo que Tenemos ahí una gente cogiendo unos salarios buenos y choferes y carros. Pero la superintendencia no tiene influencia ninguna y tanto es así que desde el 2004 Y no nombrando- le suben un centavo al médico. y nombrando instructores y cosas. Ah, tú sabías de eso. Entonces, ¿para qué me preguntas, Dari? Tú quieres tirarme para Londres. Ahorita el jefe no vota, no diga a mí. Desde que estamos solos hacemos un disparate aquí. O sea, básicamente la superintendencia no tiene injerencia porque las ARS son instituciones privadas. Y tú ves que a veces te aprueban el tratamiento para Parkinson y a los 6 meses se dieron cuenta que los costos son muy Muy altos, altos, sí, y entonces lo sacan del tarifario. O le bajan los honorarios al médico para que el médico no se incentive a ver eso. ver porque- eso. Y pronto, se fue por ahí mismo. ¿Y cómo usted, cuál es su nivel de optimismo o pesimismo con relación a que las ARS pudieran aceptar este tipo de tratamiento y que pudieran incluirlo entre sus catálogos? Mi nivel de optimismo es alto
Yo espero que se tome en cuenta que lo que se pretende es realizar un trabajo por y para la sociedad. El beneficio de nosotros es nulo. Lo que nosotros estamos tratando es de poder llegar a ese público. Servicio social. Bueno, básicamente es un servicio social, pero ese es en este centro. La idea es que este centro sea un centro piloto. Para que se extiendan. De donde el cual podríamos entendernos a otros sitios. Pero mira, me parece. Yo lo felicito por ese optimismo, pero mi realismo es que las ARS no se van a involucrar. No le disminuye ese tipo. No, porque él es mi amigo y tengo que decírselo. Déjame al doctor con esa pero sí quisiera que... Con esa motivación que tiene. Porque no me lo desmotive, por favor. Sí, pero antes yo quería decir, este tratamiento es gracias y basado en un tratamiento desarrollado y hecho por el doctor Mario Sánchez, que es un investigador argentino que tiene más de 20 años investigando y trabajando con este tipo de problemas. Él es nuestro colega, nuestro socio ahí en el centro, y gracias a él hemos podido desarrollar este. Y es caro eso, es caro. Ahí va, tú y yo estamos pensando igualito. Una pregunta, las ARS no le están cumpliendo para afiliarle ese tipo de pacientes. Normalmente las ARS, como dije anteriormente, es un negocio. Es una institución privada que ellos quieren ganar dinero. Ellos quieren dar un servicio, pero quieren ganar dinero. ¿Qué tan costoso es un paciente con síndrome de déficit de atención o hiperactividad o Down, que para una ARS que cubre una cirugía de neurocirugía, válgase la redundancia, que nada más en implantes se van 200,000 pesos para tú fijar una columna, que cubre una cirugía ortopédica que en implantes se van 200,000 pesos? ¿Qué tan caro puede ser el síndrome de atención que la superintendencia no intervenga para que tengamos menos problemas en el futuro con esos muchachos? Bueno, porque esto es un caso a futuro. Claro, o sea, con lo que usted ha dicho, sí, lo que estamos tratando es disminuir delincuentes, adictos o personas que simplemente no pudieron echar para adelante en la vida y se convierten en una carga para la familia. Sí, el tratamiento que nosotros tenemos en el centro es un tratamiento va de 8 a 12 semanas. De estas 8 a 12 semanas, el niño debe de ir, o el paciente debe de ir 2 veces por semana. Y en esas 2 veces por semana hay una consulta neurológica, hay una consulta con el psicólogo y está lo que es el hospital de día. Estamos hablando de 3 consultas, 2 veces por semana, durante 8 a 12 semanas. El precio de las consultas. Son 50 consultas, básicamente. 3 consultas por viaje. Entonces, yo le voy a decir una cosa. Síganlo intentando, porque eso no es caro. Yo estaba pensando que había algún tipo de tratamiento, de estudio diferente, pero una consulta, una ARS la paga 300 pesos. Pongan ustedes que la consigan por ser niños especiales o diferentes. O una consulta diferente que se la paguen a 500 pesos más una pequeña diferencia que ustedes le cobren. Como dije Estamos hablando de poco dinero. Como dije anteriormente, como tratamiento multidisciplinario, no es solamente la consulta, nosotros tenemos que hacer tomografías, resonancia en algunos casos, electroencefalogramas. O sea, no es empírico, es algo completamente científico. Y hay que hacer estudios neuropsicológicos, hay que hacer test. Pero eso, si lo comparamos, un paciente de nosotros con el tratamiento completo no sale 200,000 pesos, no sale 100,000 pesos. No llega a 100. No, jamás. Porque una resonancia son 8,000 pesos, 50 consultas son 25,000 pesos. O sea, no hay forma. No todos los casos necesitan una resonancia. Correcto. Lo que sí necesitan es una tomografía, un electroencefalograma. Más barata todavía la tomo. Y exámenes de laboratorio. En los casos en que tenemos dudas, si hay algún problema morfológico, entonces sí hacemos resonancia magnética. Bueno. ¿Algún mensaje, doctor, que usted quiera dejarle a la población? ¿Dónde está ubicado el centro? ¿Cómo llegar al centro? Los servicios que ofrece. Los servicios completos que ofrece. Bueno, nosotros estamos ubicados en la Ortega y Gasset, al lado de la clínica Cruz y Minián, en el edificio donde está la Fiscalía Barrial, en el 3er piso. Nosotros lo que ofrecemos es un tratamiento multidisciplinario para este tipo de trastornos. Ok, bueno, ahí lo tienen, Marcela. Bueno, eso es importante. ¿Hay algún teléfono donde quizás la gente pueda llegar a querer comunicarse? Sí,
Nosotros tenemos ahora mismo el 809-930-3220. 930-3220, con el 809. 809-930. 930-3220. Ay, 930-3220. Yo creo que la que tiene que ir a la consulta eres tú, ¿viste? Bueno. Como déficit de atención. Se complicó ahí. Ah, no, yo tengo todo lo contrario. Presto demasiada atención a todas las cosas. Bueno, se complicó. Entonces, eso es importante. Tenemos este centro donde podemos dar la consulta a tantos y tantos niños que están sufriendo, porque en realidad finalmente lo que hacen es sufrir cuando no pueden ponerse a la altura de sus compañeros en el colegio. No solamente los niños, los padres también. Los padres sufren horrible y piensan que este muchacho del caray, que me está volviendo loca, que no se queda quieto, y es un problema de salud y se puede mejorar. No sanar del todo, pero sí se puede mejorar y eso es lo importante. Y también mucho cuidado cuando los profesionales que determinan un déficit de atención no son especialistas. Mucho cuidado con los medicamentos que le dan a los niños, porque ahí sí se han creado muchos casos de adicción por no tener el seguimiento necesario, ¿verdad? Eso es otro tema para quizás otra entrevista. Las adicciones que se crean a través de los medicamentos y también los medicamentos para el déficit de atención que se usan para otras cosas. Gracias, doctor. Realmente un placer haberlo tenido acá con nosotros. El tiempo nos quedó cortito. Me entusiasma muchísimo. No lo dejaba hablar al doctor Santiago. Tiene que ver mucho con mi especialidad, que es la educación. Entonces, si uno no sabe cuáles son ese tipo de trastornos, no puede ser completo en cuanto a la educación de niños. Así que por eso que me entusiasma tanto. Gracias, doctor. Vamos a hacer una pausa, luego de darle las gracias nueva vez al doctor José Papaterra, el neurocirujano que hemos entrevistado el día de hoy. Caballeros, hacemos una pausa. Gracias. Venimos ahora.